Hoy hablaremos sobre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad en niños, una condición que afecta a millones de familias en el mundo. Y desde el punto de vista de la psicología, el TDAH no solo afecta al niño en su desarrollo para poder concentrarse y controlar sus impulsos, también afecta sus emociones y en el ámbito de relacionarse con las demás personas. Para abordar este tema nos acompaña la doctora Nicole Mendoza. Muy buenos días, doctora. Gracias por Buenos acompañarnos. días, Katy. Es un tema muy lindo. Es un tema muy lindo, muy importante, porque es muy frecuente en las consultas psicológicas. Mamá y papá preocupados, por ejemplo, porque mi niño se distrae mucho, no copia, me le están llamando constantemente la atención en el aula de clase, se sale sin pedir permiso, corre de un lado para otro, pierde lápices, pierde la tarea, no sabe a qué examen va y así sucesivamente. Entonces eso agobia al padre de familia. Entonces si estamos presentando todo eso, tenemos que buscar un TDAH. ¿Cómo diferenciar si el niño tiene esos comportamientos impulsivos? Saber el padre que su hijo tiene esta condición, ¿cómo él puede saberlo exactamente? Sí, Katy, en principio este tipo de conducta es persistente, es sistemática, no es por evento, no es que hoy el niño se portó así y ya mañana ya no. Entonces, si tenemos un TDAH, la conducta va a ser sistemática. Casi siempre, por no decir todos los días, el niño va a tener algún llamado de atención en el aula de clase. Me estoy enfocando en los niños que ya están en la etapa escolar, ¿verdad? Entonces, la maestra constantemente está mandando esas notitas, no copió, no hizo caso, se le olvidó entregar las tareas, no terminó de hacer el examen, por ejemplo. Los niños que tienen TDAH inician haciendo una cosa y la dejan a media, o sea, como que van saltando de una actividad a otra. En cambio, aquellos niños que solamente tienden a estar súper activos, pero que no tienen un TDAH, hoy pueden estar muy enérgicos y mañana totalmente relajaditos. Los que tienen TDAH no es así, su conducta. Una característica de estos niños con TDAH podría ser también que son inteligentes en sus clases, pero dejan a media, como usted decía bien, esa tarea. Hay Ese que es un hacer. punto muy importante porque los niños y las niñas con TDAH tienen la tendencia a tener un coeficiente intelectual muy alto, muy brillante. Entonces, los problemas en el aprendizaje se nos podrían presentar porque no copian todo, o a veces no te copian nada, llegan a casa igual con sus cuadernos y mamá pregunta, ¿y qué hicieron ahora? Es que no me dio tiempo de copiar porque la profesora borró rápido y yo estaba platicando. Entonces, por eso podrían llegar a tener un problemita en su aprendizaje, pero no por coeficiente intelectual ni porque el TDAH sea algo que les va a afectar en este aprendizaje. Importante, Katy, también explicar. El TDAH no es una enfermedad. Quiero que eso nos quede bien claro, porque a veces decimos, es que mi niño está enfermo o tiene una discapacidad. El TDAH no es ni enfermedad ni discapacidad. Está clasificado como una condición de vida. ¿Y por qué como una condición de vida? Porque va a estar todo el tiempo con los niños. Es más, llegamos a la etapa adulta y seguimos teniendo un TDAH. La diferencia es que cuando se es niño, el TDAH puede manejar al niño, pero cuando sos adulto vos ya podés manejar tu TDAH porque ya sabes qué es lo que estás padeciendo, que tengo esta condición y si soy muy hiperactivo, entonces me puedo levantar, si estoy en una actividad, un seminario, por ejemplo, entonces yo ya logro manejar eso. Me puedo levantar cada media hora, cada 45 minutos, me relajo, hago un estiramiento y regreso. Tomo un poquito de agua y regreso. ¿Por qué? Y digo agua porque la cafeína es contraproducente para este tipo de personas y para los niños también.
Los pone más hiperactivos, entonces, Totalmente, las porque gaseosas también. recuerde que son estimulantes. Entonces, como son estimulantes, si tenemos una actividad motora alta, que eso es hiperactividad, Katy, hiperactividad es actividad motora exacerbada. El niño corre, sube, baja, toca, viene, le toca todo esto a usted, se lo deja desarreglado, llega a otro lado y comienza a tocar. Esa es la hiperactividad. Entonces, si nosotros le damos, por ejemplo, gaseosa, cafeínas, chocolate, eso los estimula y exacerba más su actividad motora. Entre las ideas erróneas, doctora, que pueden presentarse en los padres es que tal vez dicen, el niño es así, pero cuando sea grande va a cambiar. Entonces, cuando hacen una travesura, botan algo, andan corriendo de arriba para abajo y los padres se alteran al ver el comportamiento de su hijo porque no lo pueden controlar, tienden a castigarlos. Sí. Esa es una manera completamente errónea, equivocada. Sí, totalmente, así es, Katy, muy bien, totalmente equivocada, porque usted no va a cambiar ese tipo de conducta ni con el grito, ni con la faja, ni con el castigo físico o corporal. Vamos a manejar este tipo de conducta porque esta alteración es de índole conductual. Entonces, como tenemos una alteración de índole conductual, llegamos a tener problemas disciplinarios también. Por ejemplo, Katy, si están en el colegio, entonces un tipo de problema disciplinario es, mire, es que su niño del recreo llegó totalmente sucio y eso es todos los días, llega con una camisita por fuera, no llega así como los otros niños. Claro, porque su condición es de conducta, ¿verdad? O a veces te asaltan la palabra, le dicen a la profesora, eso no es así, o los retan. Por eso decía hace un rato, depende del tipo de TDAH, hay que clasificarlo. Hay un TDAH que es simple, que solamente los niños son muy activos, se distraen mucho o son inatentos, tienen una atención muy dispersa. Eso es algo que no nos va a afectar tanto. Pero si tenemos un TDAH mixto o si tenemos un TDAH combinado o un TDAH de tipo impulsivo, entonces tenemos que detenernos un poquito más. ¿Por qué? Porque pueden haber conductas agresivas con otros niños o bien con sus hermanitos si hay en casa o con algún adulto. Entonces, las conductas retadoras, oposicionistas, desafiantes, tenemos que irlas revisando para poder saber ante qué TDAH estamos. Si no se le diagnostica al pequeño a tiempo esta condición, ¿qué puede pasar en su futuro? ¿Cómo va a incidir sus relaciones interpersonales con las personas? ¿Cómo van a ser su manera de relacionarse con el mundo? Mire, cuando no se diagnostica se tiende a etiquetar a los niños, es necio, es malcriado, es el indeseable, es un maleducado. Entonces comenzamos a establecer una comunicación no funcional con nuestros niños y eso va lastimando y lacerando su autoestima. Una vez que ya está diagnosticado y que los padres comprendan, porque se los explico sencillito, tenemos un TDAH es bajos niveles de atención y concentración, pero no estamos hablando de falta de atención de mamá o de papá. Eso es importante porque a veces llegan a las consultas y me dicen, pero es que yo le doy atención a mi hijo, ¿y por qué me dicen que tiene un TDAH? Porque no estamos hablando de una carencia afectiva emocional materna, que son dos cosas completamente diferentes. Entonces, si no lo diagnosticamos, entonces esto va a ir aumentando, es progresivo, porque no, voy a utilizar este término, porque no atacamos o no corregimos lo que necesitamos corregir, que es que el niño tenga un poquito más de tranquilidad en el aula de clase, que nos atienda un poco más, que aprenda a esperar su turno, que aprenda a seguir las instrucciones, porque todas estas características tienen estos niños. Es decir, doctora, que esta condición no se hace en la niñez, se nace con ella. Es que es una condición neurobiológica. Entonces, cuando nosotros escuchamos ese término, es de origen neurobiológico, significa
que viene con el pequeñito, ya nace porque hay un gen que predispone a presentar este tipo de conducta. Entonces, no estamos hablando de una condición psíquica, nada tiene que ver con una condición psicológica, pero ¿por qué psicólogos y psicólogas entramos a atender este tipo de casos? Por el manejo de la conducta. Pero en casos especiales podríamos llegar a hacer interconsulta, si el caso lo amerita, ¿verdad? Si no lo amerita, no. Y esta interconsulta podría ser con un neurólogo pediatra para revisar si hay que tomar algún fármaco. De lo contrario, es en lo último en que yo pienso, en los medicamentos para los niños. Vamos a leer un comentario, doctora. Dice una persona que por qué los niños con TDAH sufren de episodios de ansiedad en ocasiones y en otro momento hasta depresión. No es que los niños con TDAH sufran episodios de ansiedad. Se tiene el concepto erróneo y equivocado por los grados de hiperactividad. Entonces las mamás creen que es que se levantó a comer, es que ahora me pide eso, entonces lo asocian a ansiedad, pero no, eso es meramente hiperactividad. Y una última cosa, Katy, mire, hay consecuencias y hay consecuencias muy severas con este TDAH. Si bien es cierto, no es una enfermedad, es una condición de vida, pero tenemos que estar atentos a las adicciones, a las mentiritas que se nos pueden convertir en mitomanía y a los hurtos. Esas son las 3 consecuencias mucho más graves de este trastorno. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos y brindarnos esta información valiosa para nuestros amigos televidentes. Nosotros de esta manera pasamos con Anduriña Ortiz, quien nos tiene más información.